complicados. Sé que son fechas complicadas porque empezamos ayer con las fiestas y es difícil. Y como soy la presentadora me voy a permitir una pequeña licencia, y es que he hecho un pequeño escrito. Soy concejala del Ayuntamiento por el partido Si se puede Podemos, y además mi nombre es Susana y voy a votar a la candidatura de Vicenta. Entonces os voy a dar una pequeña lectura de por qué voy a votar esta candidatura, y a ver si de esta forma os animo a que sigáis adelante y que sigáis el mismo ejemplo. ¿Por qué votar la candidatura de Vicenta Delgado? Pues porque esta es una candidatura donde tiene cabida... Momento, nada más, pero dame un segundo, te pongo un micro, porque si no me queda como un culo. Pero si yo no pinto aquí nada... Porque arranco con eso y ya está. Esta es una candidatura donde tiene cabida toda persona que se sienta identificada con nuestras propuestas, que hace un llamamiento a toda la gente honesta y con ganas de trabajar por el cambio, invitando a que se impliquen y entren en este modelo de candidatura. Necesitamos gente que nos represente de verdad, con integridad y honestidad, pero también con humildad y valentía. Desconocer el mundo de la política, tal y como está establecido, no es motivo para pararnos, porque estamos dispuestas a aprender y además defendemos otras maneras de realizarlas. Ya hemos visto cómo personas que creían conocer mejor estas formas no han tenido mucho éxito, y vista la situación actual de nuestra sociedad, amenazada seriamente con la exclusión de muchos ciudadanos y ciudadanas, creemos que tenemos la ventaja de aportar pensamientos más puros y menos viciados, como paradas que nos niegan un empleo por ser mayores o quizá porque somos muy jóvenes y no tenemos experiencia, como familias que a pesar de trabajar ven como sus salarios no llegan al final del mes, o como usuarias de una pensión, de la educación, de la sanidad, que cada día está más debilitada. Es el momento de dejar paso a otras personas y maneras. Es el momento de ser valientes y apostar por el empoderamiento de quienes realmente saben de los problemas que se viven en la calle a diario. Y esta es la candidatura de Vicenta Delgado, una candidatura que nace de abajo, que no está manipulada, ni pagada, ni dirigida por nadie, y que apuesta abiertamente por la decisión y trabajo conjunto de lo que son las bases, de los círculos que serán los que marcarán los tiempos y las formas para poder crear una fuerza viva que gobierne Torrejón en sus próximas elecciones, sin tutelajes de familias que desde luego nosotras no hemos creado. Y tras esta breve introducción... Gracias, Susana. Me gustaría proceder a la presentación de la primera de las personas que va a hablar, una compañera que además aquí en Torrejón ha venido, cada vez que ha habido un movimiento sindical importante, a apoyarles. Es Lorena Cabrerizo, actualmente es la consejera ciudadana en la Comunidad de Madrid, tiene complicaciones como todos, y nos va a introducir, yo creo, un poco el por qué ella apoya esta candidatura, así como la visión que tienen actualmente de este proceso que se acaba de abrir aquí en Podemos. Gracias. Lorena Cabrera. Gracias a todas, gracias por invitarme. Bueno, es verdad que ya son unas cuantas veces que he venido por aquí por Torrejón. Y bueno, de alguna manera mi vinculación con Vicenta, además, pues recuerdo que hace más o menos 6 meses, ¿no? A principios de año, ¿no? Hablábamos y me comentaba un poco la situación que había aquí, ¿no? Esa situación que, bueno, que avanzaba hacia una desafección con Podemos y que, bueno, os estabais planteando un poco qué hacer, qué no hacer, se abrían los procesos de primarias, no estaba claro si había condiciones para competir, digamos, con una candidatura sector oficial. Y bueno, yo creo que al final esa misma desafección, ¿no? Pues de alguna forma ejerció de palanca, ¿no? De palanca para reorganizarse y bueno, y comenzar a construir esta candidatura, ¿no? Que yo, mi intervención quiero centrarla un poco en hacer un paralelismo de esta candidatura con algo que yo creo que se ha perdido y que es necesario recuperar en Podemos, que es un poco la idea de partido-movimiento, ¿no? Del partido-movimiento con la que nacimos, de alguna manera, ¿no? Que es una idea,
que nos lleva a pensar en cómo hacer política, en qué tipo de partidos, ¿no? Queremos, qué tipo de partido, no como una expresión política sin más, que bueno, que más o menos sea alternativa, ¿no? Y que, bueno, que se enfrente, ¿no? al conjunto del sistema, ¿no? Yo creo que tiene que concebirse más como un proyecto, ¿no? Un proyecto contrahegemónico, ¿no? Que de alguna forma en el caso de Podemos además fue deudor del 15M, ¿no? Como además se expresa bien en el documento político de la candidatura, ¿no? Entonces, bueno, quiero recuperar esta idea porque de alguna forma creo que nos puede ayudar a entender el porqué, de alguna forma, bueno, pues la deriva un poco, ¿no? de Podemos en conjunto, ¿no? Entonces, partiendo de lo que significa un partido-movimiento, que debe entenderse por un lado como en sí mismo como un movimiento, es decir, que su forma de funcionar se asimila, ¿no? Un poco a los movimientos sociales, como un partido en movimiento, es decir, orientado siempre a la acción, a la continua transformación, que al final es el objetivo, ¿no? Y por otro lado, como parte del propio movimiento, esto significa que nos integramos en las luchas sociales, ¿no? Y en el entramado de la realidad social, ¿no? Es de alguna forma ir más allá de la clásica política partidaria, ¿no? Creo que además esconde la perspectiva, bueno, la tiene muy clara, la perspectiva de un cambio desde abajo, ¿no? Eso creo que, bueno, pues está de alguna forma reflejado además en los documentos de esta candidatura. ¿Y qué ha pasado, ¿no? Con respecto a Podemos y con respecto a su vinculación como partido-movimiento? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente dos cosas. La primera tiene que ver con una pérdida un poco del horizonte estratégico de Podemos, o sea, estamos un poco como desorientados, vamos hacia un cambio, sí, transformación, pero ¿cómo, no? La estrategia no deja de ser el camino hacia... Y en ese sentido, bueno, pues creo que Podemos ahora mismo, bueno, pues ya no es tan capaz de leer lo que está pasando en la realidad, de esas mutaciones bruscas, ¿no? que se están sucediendo en la realidad, y entonces como no sabemos leerlas, pues no podemos revolucionarlas y no podemos, por tanto, desestabilizar el modelo, el régimen, ¿no? Yo creo que esto implica que hemos perdido capacidad para articular lo político y lo social. Esto tiene mucho que ver con esa idea del partido-movimiento, ¿no? Y ya no somos capaces de establecer una relación con lo institucional, pero no una relación para integrarnos, para asimilarnos en la institución, ¿no? Como un partido más, sino yo creo que una relación que nos sirva de palanca para que cuando lleguemos a esa institución podamos transformar y podamos cambiar. ¿Qué necesitaríamos o qué es lo que necesita un partido-movimiento para poder establecer esa relación en estos términos, ¿no? Pues yo creo que necesita tener o construir fortificaciones sólidas en lo social. Y de alguna forma los círculos eran la vía para establecer esas fortificaciones que una vez llegáramos a la institución pues nos van a servir de contrapeso, ¿no? Yo creo que si no, de lo contrario, si no tenemos estos nodos, estas fortificaciones sociales, no podemos de alguna forma conectar las reivindicaciones cotidianas con otro modelo de sociedad que es hacia donde supuestamente caminamos, ¿no? Y esto, bueno, pues nos impide de alguna forma seguir adelante con un proceso de transformación y bueno, y esto creo que además es un mal que están padeciendo todos los denominados partidos del cambio o fuerzas del cambio, ¿no? Creo que se han perdido un poco en ese objetivo y de alguna manera ya no hay tanta claridad en el itinerario, en esa estrategia, ¿no? El segundo elemento, el primero yo creo que era esta desorientación estratégica, el segundo yo creo que tiene que ver con la democracia interna, que no es condición, digamos, imprescindible, pero, o sea, es más bien no suficiente, es imprescindible, pero no es suficiente, efectivamente, y en ese sentido, pues, tenemos que recuperar, hay que recuperar una democracia de alguna forma interorganizativa. ¿Por qué? Por un lado, para evitar la burocratización, es decir, para evitar pues al final, que haya una separación entre las bases, los cargos y la dirigencia. De esta manera, bueno, eliminaríamos ese riesgo como fomentando la cultura de la participación.
de esa participación, a través de los círculos, a través de todos los espacios generados, ¿no?, en el partido. Y por otro lado, además, permitiría un control sobre esas direcciones y sobre esos cargos, ¿no? Porque de alguna forma, al final, las desigualdades que se generan en la sociedad permean a toda organización. Entonces, si por un lado queremos luchar contra las desigualdades y las injusticias en la vida cotidiana, en nuestro entorno, pues igualmente tenemos que luchar en nuestra propia organización. A su vez, claro, nos encontramos con muchas contradicciones, con muchos obstáculos. Una de ellas es cómo equilibramos esas urgencias que requieren muchas veces respuestas inmediatas, con ritmos más lentos que requiere el debate y la reflexión en el partido, en los espacios del partido, ¿no? Efectivamente eso siempre esa tensión siempre la vamos a tener, pero no podemos al final abandonar ni el debate ni la reflexión y supeditarlo todo o justificarlo todo por la urgencia de las decisiones. Esta democracia interna, que es necesaria en toda organización, implica también un equilibrio entre centralización y descentralización de las estructuras del partido. Es decir, ni una centralización muy grande es buena, pero tampoco la descentralización, porque al final vamos generando pequeños reinos de taifa y a la hora de tomar decisiones, efectivamente, de cohesionar al partido, pues es mucho más complicado, ¿no? Y bueno, por último, de alguna manera, apelar a esa militancia activa, para que evitemos ser un partido que se convierta en un partido electoral profesional, que dicen de afiliación pasiva. No, nuestra militancia tiene que ser activa, pero es una militancia que tiene que ser para la gente corriente. Es decir, ¿y esto qué significa? Es una militancia que se tiene que entender con la vida cotidiana, con la vida real, y que no se le discrimina a nadie por falta de tiempo, por edad, por capacidad, por profesión, y que al final nos vaya expulsando a los que no podemos de alguna forma dedicarle, y porque entre otras cosas al final la militancia política también es una militancia de la vida, luchamos por transformar y por tanto nuestra militancia es cada día y en cada momento de nuestra vida. Y bueno, sin más ya dejo la palabra a Raúl. Sí. Bueno, a continuación, en una mesa muy femenina, cosa que me vanaglorio de que sea así, porque difícil es ver mesas así que sean tan femeninas, vamos a dar paso a la voz masculina de la mesa. Es un diputado de la Asamblea de Madrid, además es un buen conocedor de Torrejón. Cuando empezamos Podemos fue de las primeras personas que dio ese paso valiente de venir y apoyarnos para poder montar aquí un Podemos fuerte. Nos dio mucha suerte, esperemos que ahora también nos la dé. Y bueno, pues además ha hecho una labor brillante en la Comunidad de Madrid últimamente con el tema precisamente de personas muy desfavorecidas como son nuestros mayores y el tema de las residencias, y es un trabajo que de verdad es para verlo. Bueno, seguidamente nos va a hacer un poco el planteamiento de cómo es la situación actual que estamos viviendo ahora mismo aquí en Podemos, y hablará Raúl Camargo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por haberme invitado, y estamos aquí obviamente para apoyar la candidatura de Vicenta, secretaria general. Creemos que la posibilidad de que Podemos se recupere, y que se recupere en municipios tan grandes como este, ¿no? Estamos hablando de un pueblo pequeño, ¿no? Este tiene más de 100.000 habitantes, es uno de los grandes municipios de la Comunidad de Madrid. Creemos que pasa porque personas como Vicenta se pongan al frente de esto, ¿no? O sea, que creo que gente que tiene este perfil activista, que sigue conectando con personas distintas, que sigue ilusionando para que la gente participe de verdad, no para que solo vote un clic, y vote un clic porque se lo digan otros además, ¿no? En una votación, sino que gente que es capaz de ilusionar para que la gente participe, para que milite, para que haga cosas. Creo que son la base en la que se debe asentar la recuperación de Podemos, ¿no? Y entonces pues estamos aquí. De hecho, el nombre de la candidatura es el mismo que nosotros nos pusimos en el proceso de Madrid antes de haber hecho lo que quizá no deberíamos haber hecho,
que fue un pacto con Ramón Espinar, ¿no? Creo que también hay que hacer autocrítica, ¿no? Cuando estamos aquí, y es verdad que seguramente no debimos hacer eso porque luego se ha demostrado que realmente no iban a cumplir nada de lo que nosotros creíamos que deberían cumplir y bueno, en parte de la situación tan mala que tenemos en la Comunidad de Madrid hoy también tiene que ver con aquello, ¿no? Pero en todo caso, creo que, vamos, el apoyo es decidido porque hay candidaturas como la de Vicenta y también en otros pueblos, otras candidaturas, ¿no? Que siguen apostando por ese Podemos del inicio, el Podemos de las bases y el Podemos que vino a transformarlo todo y no a convertirse en un elemento más del paisaje. O sea que por eso estamos hoy aquí y apoyamos a Vicenta. Bueno, yo quería hablaros rápidamente, por no extenderme mucho, sobre la situación política actual, que ha cambiado muchísimo respecto a la otra vez que estuve aquí, ¿no? Que fue hace apenas 3 semanas o algo así, ¿no? Cuando estuvimos haciendo un debate, ¿no? Pues incluso entonces, ¿quién nos iba a decir lo que iba a pasar casi 3 semanas después? Ya estábamos con todo el tema de Cifuentes, creo que ya se había ido, que ya aquello fue una sorpresa, pero claro, que se fuera ahí Rajoy, pues era algo difícilmente esperable, ¿no? Es verdad que no tenía mayoría, pero bueno, la sentencia de la Gürtel y todos los acontecimientos que se desencadenaron en aquellos días ha acabado provocando una buena noticia, ¿no? Que se vaya Rajoy y bueno, la llegada del Partido Socialista al gobierno en una situación de franca minoría. Lo que me interesa más analizar hoy aquí, ¿no? Porque estamos en un acto de una candidatura y creo que lo que nos interesa también es ver cómo va a repercutir esto en el espacio de Podemos o de Unidos Podemos, es, bueno, qué hemos hecho desde este bloque del cambio para que esto se produjera y qué tenemos que hacer para no ser absorbidos por las iniciativas que el Partido Socialista va a ir tomando y que ya está tomando, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo importante es ver, bueno, por una parte es verdad, los votos de Podemos estaban ahí, estamos de acuerdo que esos votos había que darlos para desalojar a Mariano Rajoy a cambio de nada, ¿no? O sea que había que intentar desalojar a Rajoy fuera como fuera, y en ese sentido pues creemos que se ha hecho bien, pero estamos comprobando muy rápidamente cómo digamos que esta situación en la que ha habido en la dirección de Podemos de estar con esa relación basada en tantos bandazos con respecto al Partido Socialista puede tener un coste elevado ahora, ¿no? Porque efectivamente, si no se hubieran hace año y medio pedido tantos ministerios y tantas cosas, ¿no? Y se hubiera únicamente centrado el debate en términos programáticos, que es donde nosotros entendemos que hay que centrarlo en la relación con el Partido Socialista, nosotros creemos que no hay condiciones para gobiernos conjuntos, y menos a nivel estatal, con el Partido Socialista, porque creemos que eso acaba absorbiendo a una fuerza como esta y que el Partido Socialista sigue siendo un componente fundamental de este régimen y no va a desafiar ni uno solo de los consensos, digamos, del neoliberalismo, ¿no? Generales que hay en cuanto a la regla de gasto, en cuanto a los límites que la Unión Europea impone, pero sí se le pueden imponer concesiones programáticas desde la oposición si necesitan tus votos. Pero claro, para necesitar tus votos tú los tienes que hacer valer. Tampoco se puede hacer que los das gratis. En el caso de la moción, bien, los podemos dar gratis. Pero ahora, cada ley, cada propuesta, tiene que haber una oposición dura por parte de Podemos, dura en el sentido de no regalarles automáticamente los votos, hay que negociar cada ley, cada presupuesto, e intentar que eso, digamos, se traduzca en que la gente entienda que es útil que una fuerza como Podemos está ahí para garantizar que las políticas que se hacen no se van demasiado a la derecha, no para ocupar sillones, que eso fue un error, porque al final el debate no se hizo en si Podemos pedía la derogación de la LOMCE, la derogación de la reforma laboral, la derogación de todas las leyes de pensiones antisociales que había aprobado el Partido Popular, sino sobre si Podemos quería 1, 2 o 3, 4 ministerios o no sé cuántos cargos. Y ese relato es muy malo para Podemos. Entonces, en ese sentido, tenemos que el peso hay que ponerlo ahí, en las demandas programáticas, que hay que hacer una oposición, al gobierno de Sánchez, digamos, sin aspavientos, ¿no? O sea, sin un poco considerar que es exactamente igual que el Rajoy, porque no va a ser igual que el Rajoy, ¿no? Estamos viendo ya algunas medidas, pero sí teniendo claro que los aspectos fundamentales de la política económica no se va a mover gran cosa. La ministra que han puesto, la directora general de presupuestos de la Comisión Europea, la ministra de Economía, que va a coordinar todo el área económica del gobierno,
y por tanto no se pueden esperar ahí grandes transformaciones. En la reforma laboral a lo mejor habrá algunos ajustes, pero no. Entonces ahí, digamos, en la oposición a lo que digamos, supone la materialidad, ¿no? la materialidad de las cosas es donde debería centrarse más Podemos, y no tanto, aunque también en lo simbólico. Pero el problema que tenemos ahora es que al haber dado Podemos demasiado peso a todos los aspectos más simbólicos, ¿no? Pues no sé, ahí hay muchos ahí que podríamos ver, ¿no? Ahora, en cuanto el Partido Socialista hace 4 gestos, puede desmontar esa, digamos, esa identidad en torno a la cual se había construido Podemos, ¿no? Y bueno, estamos viendo que las primeras medidas, lo del barco, que está muy bien, hay que reconocerlo, es una muy buena medida y hay que apoyarla, ¿no? Sin duda, y hay que estar en contra de los fascistas como Salvini, el ministro de Interior italiano, o los de Vox de aquí y otros, ¿no? Que están diciendo que se expulse al barco. Y hay que decir, los inmigrantes que vienen huyendo del hambre y de la guerra, bienvenidos, y los fascistas son los que habría que echar fuera, ¿no? Eso está claro. Hay también medidas que está tomando en torno al tema de la igualdad, con el nombramiento de muchas ministras, y también en algunas leyes que parece que se anuncian, y en otros terrenos. Pero ahí vemos como el núcleo duro no parece que se vaya a tocar, ¿no? Entonces, digamos que el flanco habría que dirigirlo también hacia ahí, ¿no? Que es lo que está provocando la grandísima precariedad de la clase trabajadora española, que muchos jóvenes se tengan que ir del país, que los que están, muchos no tengan exactamente claro qué va a ser de su vida, que haya familias que viven de la pensión de los abuelos, en fin, que hay ahí todo un marco en el que se puede dirigir la oposición, en el que se pueden obtener algunas conquistas parciales que refuercen el carácter de Podemos, como oposición, digamos, útil, exigente y que no deja pasar nada, ¿no? Pero esto choca un poco con estar todo el rato pidiendo ministerios, ¿no? O sea, porque si tú lo que pides, si tú consideras que ese gobierno es malo porque no te han dado a ti un ministerio, pues ahí creo que confundes un poco a la gente. Ese gobierno es malo porque no va a derogar la reforma laboral, y tampoco la derogaría si tuvieras un ministro, ¿no? Que es el drama, ¿no? O sea, no depende que tengas, depende de hacer valer tu fuerza política parlamentaria que necesita ese gobierno y hacerla valer, digamos, en todo momento, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que tener una política bastante firme, ¿no? Y luego, en cuanto a qué hacer para intentar revertir esta situación de cierta, no sé, ahora no estamos con una situación de una cierta perplejidad, ¿no? Por parte de Podemos ante un gobierno que ha entrado así de forma un tanto sorpresiva y que está tomando medidas todos los días en una línea que puede desgastar bastante la base electoral de Podemos, ¿no? Las primeras encuestas parece que indican eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo más importante es que Podemos se dé cuenta, en primer lugar, que necesita una organización mucho más coral y plural. Frente al PSOE, digamos, de los gestos, a la nueva reedición del zapaterismo, ¿no? Que vaya a ver a cabo Pedro Sánchez, ya no vale con los hiperliderazgos, con sacarte de la chistera un fichaje de no sé qué, no. Hay que reforzar una organización mucho más coral, mucho más plural, con liderazgos repartidos, con muchos liderazgos femeninos también. Yo creo que esto deberían aprender, ¿no? Un poco, porque claro, hay una ola de movimiento feminista muy fuerte, y sin embargo, pues eso, sale en un cartel que pone nosotras 3 tíos anunciando un pacto. O sea que eso tiene efecto, tiene impacto, ¿no? Eso en primer lugar. Luego, que haya más elaboración programática dentro de Podemos, ¿no? Que el programa al final siempre no lo encontramos ahí escrito, no se ha podido participar, no ha habido debates que puedan hacer que vaya de abajo hacia arriba esta elaboración y construcción programática, ¿no? Y que haya medidas claras que confronten con el modelo económico actual. Que no ocurra como ocurrió después de las europeas, que desaparecen medidas como la auditoría de la deuda, como la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, o sea, medidas que son perfectamente defendibles y que son perfectamente viables, ¿no? Si hubiera un gobierno con la voluntad política suficiente para poder hacerlas posibles, ¿no? Entonces, que en ese terreno vuelva a haber claridad programática, que haya elaboración, y con esto termino, que nuestra organización vuelva a ser un ejemplo de democracia interna y de participación. Y no, lamentablemente, lo que se ha convertido en los últimos tiempos. Bueno, pues estamos viendo en este proceso también, ¿no? Todos y todas lo vemos, como hay candidaturas apadrinadas, que tienen muchos recursos, que presentan a gente que en muchos sitios no ha hecho nada, en ese círculo, que viene de otros lados, que intenta
digamos, usurpar la labor que se ha venido haciendo de forma participativa en círculos que se han mostrado activos, ¿no? Y en ese sentido hay que recuperar o intentar instaurar de una vez una cultura democrática radical dentro de Podemos y de una democracia de base en donde los dirigentes obedezcan a las bases y no sea al contrario, ¿no? Que sean las bases las que tengan que obedecer constantemente lo que dicen los dirigentes. A la portavoz de la Asamblea de Madrid. Es una mujer... Así no se ve la mesa. Bueno, es una mujer que ha tenido que lidiar con la recién echada Cristina Cifuentes y que ahora va a tener que lidiar, aunque no lo sepa, con un gran conocido nuestro que es el alcalde de la fuga, Pedro Rollán, que te compadecemos por ello, y nos va a hacer un análisis de cómo está ahora mismo la Comunidad de Madrid y cómo nos gustaría con este proyecto, con esta candidatura, que fuera la Comunidad de Madrid que nos tenemos que encontrar en el 2019 y que tenemos que sacar adelante. Gracias, Lorena. Muchas gracias por esta presentación, gracias también a Vicenta por elegirnos, por dejarnos estar en este acto apoyando su candidatura, porque creo que es un honor, que es una alegría poder venir a apoyar a una mujer que efectivamente es la mejor candidata para ser secretaria general de Podemos en Torrejón, para renovar la ilusión, para renovar, como ha dicho magníficamente Raúl, me adhiero a sus palabras para no repetir y no cansar, pero efectivamente es el ejemplo de la revitalización de Podemos y lo que todas y todos esperamos que Podemos vuelva a ser y que se parezca mucho más a sus orígenes de lo que se parece ahora, ¿no? Efectivamente mi idea era contaros un poco cómo está la Comunidad de Madrid, porque nosotros nos encontramos con una situación y una realidad en la que porque yo creo que, por supuesto, comparto plenamente el análisis de Raúl, pero qué duda cabe que ese día de la moción de censura, ese día que vimos salir por la puerta a Mariano Rajoy, al partido del Sé Fuerte, de la Gürtel, del destrozo de los ordenadores a martillazos, etcétera, fue una enorme alegría. Yo creo que a todos nos produjo un gusto y una satisfacción y fue una sensación también de este aire viciado que respirábamos, esta sensación de asfixia en la que nada sucedía en este país, a pesar de la atmósfera irrespirable de corrupción que vivíamos, pues yo creo que nos produjo también una buena satisfacción, una alegría, y sin embargo nosotros nos encontramos con que después de compartir esa alegría, en la Comunidad de Madrid les seguimos teniendo ahí, ¿no? Con todo lo que hemos bregado, con todo lo que hemos vivido ya, y con una sentencia de la Gürtel que se ha llevado por delante al Gobierno de la Nación y no se ha llevado al de la Comunidad de Madrid, a pesar de que casi todas las tramas de corrupción de la Gürtel son de la Comunidad de Madrid. Y sin embargo, pues ahí seguimos teniendo a este gobierno que lleva 23 años gobernando esta región y que todas y todos sabemos muy bien el desastre que eso ha supuesto. Un gobierno de 23 años de continuidad, de llevar a cabo las mismas políticas que fundamentalmente están basadas, o se podrían resumir, el modelo del Partido Popular, en que es un modelo insostenible y que además el PP no tiene proyecto para la mayoría social. Nosotros decimos que es un proyecto de gobierno insostenible porque está basado fundamentalmente, no me voy a enrollar mucho con tecnicismos ni con datos, no tengo intención de aburrir, pero sí dar algunas pinceladas de en qué consiste la política del Partido Popular y por qué ha arrasado nuestra región. Porque es un modelo basado en que aquí en la Comunidad de Madrid está depositada, podemos decir que está como apoyada, asentada, la gran riqueza de este país, incluso de la Unión Europea. Es aquí en la Comunidad de Madrid, por el hecho de tener la ciudad de Madrid, que es la capital. Aquí se asientan, tienen su sede fiscal grandes multinacionales, grandes empresas, aquí residen los altos funcionarios del Estado. Y luego otra peculiaridad, y es que el Partido Popular ha convertido a la Comunidad de Madrid en una especie de paraíso fiscal para los ricos muy ricos. Y aquí residen también los altos patrimonios del país, la gente, los grandes tenedores de vivienda, los grandes poseedores de muchas viviendas vacías que las tienen para especular, o también es un lugar en el que se pueden heredar grandes fortunas sin tributar un solo céntimo, ¿no? Por tanto, tenemos aquí un montón de riqueza acumulada y, sin embargo, tenemos grandes bolsas de pobreza
muchos cientos de miles de personas pues, que tienen enormes dificultades para llegar a fin de mes o que directamente están en situación de exclusión social. Raúl ha estado esta mañana en una concentración que se ha producido en la Puerta del Sol, enfrente del edificio del Gobierno de la Comunidad de Madrid, para protestar por la situación de la renta mínima. Hay cientos de miles de familias que necesitan cobrar la renta mínima y no acceden a ella por las trabas burocráticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid y por la escasa dotación presupuestaria. Por tanto, es una comunidad rica, pero tremendamente desigual. Una comunidad que no recauda en impuestos lo suficiente, pero no a las clases populares, no a las clases trabajadoras, que sí pagan un montón de impuestos, sino que no recauda a los ricos. Y esa es una estrategia, es un modelo político del Partido Popular que define claramente lo que son, ¿no? Es un gobierno que gobierna, es un partido que gobierna para los ricos, que hace políticas en contra de la mayoría social y a favor de los ricos. Y gracias a este tipo de políticas, pues la gente vive cada vez peor en esta Comunidad de Madrid, en la que los servicios públicos están claramente recortados, descapitalizados. En la sanidad y en la educación es donde lo vemos claramente. Se ha despedido a más de 5.000 profesionales en cada uno de los sectores, a 5.000 médicos y profesionales sanitarios, enfermeros y demás, 5.000 maestros, 5.000 profesores. Y eso hace que tengamos cada vez una escuela pública más deteriorada, más masificada y una sanidad igualmente en unas malas condiciones en las que para acceder, por ejemplo, a un médico de familia tenemos una media de espera de 2 días, venía hoy en la prensa, y que hablar de la lista de espera quirúrgica, ¿no? Que tiene 78.000 personas y no se ha reducido en una sola persona, ni siquiera en esta legislatura en la que Cristina Cifuentes hizo grandes promesas. Pero tenemos gravísimos problemas con el acceso a la vivienda. Se siguen produciendo 25 desahucios cada día y seguimos teniendo una región en la que el gobierno del Partido Popular no lleva a cabo ni una sola política de fomento, por ejemplo, del alquiler, y no regula, no toma ninguna medida para regular la situación de las viviendas de uso turístico, que es un problema que sufrimos sobre todo en el centro de las grandes ciudades, en el centro de Madrid. Hay cientos de miles de viviendas de uso turístico no reguladas que lo que están haciendo es disparar el precio de la vivienda en la ciudad de Madrid, expulsar a los vecinos del centro, expulsarles ya cada vez más de los barrios de la periferia, porque esto tiene un efecto de subida del precio de la vivienda que al final acaba afectando a toda la región de la Comunidad de Madrid, y ni una sola política para favorecer la vida de la gente, para controlar, para contener el precio de estas medidas, porque los grandes beneficiarios de esta situación y de estas políticas son las constructoras, los fondos buitre que compran viviendas para especular con ellas y que son los financiadores del Partido Popular, son los que financiaron el Tamayazo, por ejemplo, y los que han tejido esta red clientelar con el Partido Popular, han participado en sus tramas de corrupción, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos todos estos gravísimos problemas, el desempleo, tenemos un 80% de empleo temporal en la Comunidad de Madrid. Es una barbaridad. Tenemos el número más alto, no me acuerdo de la cifra, pero de trabajadores pobres, ¿no? Esta nueva categoría de hombres y mujeres que trabajan y no son capaces de llegar a fin de mes, que no pueden poner la calefacción en su casa, y es una situación que afecta fundamentalmente a las mujeres. Cuando hablamos de desahucios, cuando hablamos de precariedad, de trabajo temporal, estamos hablando fundamentalmente de mujeres. Las mujeres somos más pobres a lo largo de toda nuestra vida y sobre todo en la vejez, porque somos también las que hemos soportado a lo largo de nuestra vida los cuidados, el trabajo doméstico, las que hemos accedido a un empleo de peor calidad o más temporal, y cuando llega la hora de nuestra vejez, de nuestro retiro, pues tenemos pensiones peores que las de los hombres, ¿no? Y esta es la situación en la que estamos con el Partido Popular. Gracias. Bueno, pues yo creo que desde la oposición hemos hecho un trabajo ingente de oposición al Partido Popular, un trabajo de confrontación contundente, pero desgraciadamente no podemos atribuirnos el mérito de haber acabado con Cristina Cifuentes. Desgraciadamente han sido las prácticas mafiosas y corruptas de las cloacas del Estado, de las propias familias mafiosas del Partido Popular, que hicieron circular ese vídeo infame del supuesto hurto o robo de las cremas por parte de Cristina Cifuentes, lo que consiguieron acabar con ella. Ni siquiera fue Ciudadanos quien acabó con Cristina Cifuentes, ese partido que sostiene al gobierno del Partido Popular, tampoco fueron ellos. Fue, lamentablemente, eso, ¿no? Y yo creo que esto también nos deja una sensación agridulce, porque creo que echar a Cristina Cifuentes ha sido la primera piedra en un camino hacia el cambio político en esta región, porque Cristina Cifuentes era una figura poderosa, que parecía un valor en alza dentro del Partido Popular, que iba a conseguirlo prácticamente todo en su trayectoria política, parecía imbatible, y sin embargo, pues
la hemos visto caer bastante al final de esta legislatura, lo cual yo creo que es una conquista, pero desgraciadamente no ha sido una victoria de la justicia, no ha sido una victoria de los movimientos sociales en contra de las políticas de miseria del Partido Popular, no ha sido una victoria de la oposición. Creo que todo eso ha ido caldeando el ambiente, ha ido generando un clima pero la victoria lamentablemente no es del todo nuestra. Luego hay otra situación que a nosotros nos parece muy preocupante, que es Ciudadanos. Ciudadanos es ese partido, ese recambio de la derecha preparado para dar el relevo al Partido Popular, que está nadando en un lodazal de corrupción del que yo creo que ya no se puede recuperar. Es más que probable que el Partido Popular de esta solamente le queda ya el bastión de la Comunidad de Madrid, prácticamente, como una administración así fuerte y poderosa, le queda a la Comunidad de Madrid. Y yo creo que no se va a recuperar de este durísimo golpe de haber perdido el Gobierno de la Nación, de haber perdido a Cristina Cifuentes. Pero ahí está Ciudadanos al acecho. Ahí está un partido que llegó a las instituciones, que llegó a tener el grupo parlamentario que tiene en la Asamblea de Madrid, diciendo a sus electores que eran un partido de derechas, sí, pero que venía aquí a regenerar las instituciones y la vida política, que estaban hartos de corrupción y que no iban a consentir más casos de corrupción y que venían a ayudar a que se aplicaran medidas regeneracionistas y a limpiar la Comunidad de Madrid de corruptos. Pero la realidad es que a lo que se han dedicado es a sostener a los gobiernos más corruptos en todo el Estado. Han sostenido a Mariano Rajoy, al gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, al de Murcia, al de los SERE, del PSOE de los SERE en Andalucía, etcétera, ¿no? Y lo más grave de todo, aquí en la Comunidad de Madrid, que es donde convivimos más con ellos, es que les sostienen a cambio de nada, a cambio de ninguna exigencia. Fijaros que estos días Ignacio Aguado llora mucho porque no se aplica la ley de la gratuidad de los libros de texto, que fue una proposición de ellos, vamos. Nos lo contaron a bombo y platillo, se gastaron una millonada en unos carteles en el metro enormes, ¿no? De un tamaño que eso debe costar un dineral. Algún día habría que preguntarle, yo creo que a Ignacio Aguado y a Ciudadanos, de dónde saca el dinero para los patrocinios, para las publicidades, para las campañas que tienen, ¿no? Yo creo que uno gobierna para quien se debe. Quien te patrocina, quien te financia, es a quien tú te debes cuando gobiernas, ¿no? Y esta es una pregunta que aparece muy poco en los debates políticos. Bueno, no tenemos muchos, pero yo creo que es una pregunta interesante para machacarles y para hacerles a ustedes quién les financia, quién les paga a ustedes esa publicidad. Bueno, decía que llora mucho porque el gobierno no aplica su famosa ley de libros de texto, pero la realidad es que ellos le dan el gobierno al Partido Popular sistemáticamente a cambio de nada. Mirad si podía haberles exigido que se cumpliera la ley en las condiciones X a cambio de dar el gobierno, o que no estuvieran X consejeros que han sido reprobados por el Pleno de la Asamblea de Madrid, o que se entregaran las actas del canal a la oposición, o que volviera a la Comisión de Investigación de la Corrupción. Algo, alguna exigencia, pero no han exigido absolutamente nada. Y el motivo es porque en realidad a Ciudadanos le da exactamente igual. Ellos están ahí para asegurarse de que se sostiene un bloque que mantiene el orden de cosas tal y como está. Es decir, un orden de cosas en el que la riqueza se mantiene repartida de esta manera, recae fundamentalmente, sigue estando la riqueza en manos de los ricos y no en manos de las mayorías sociales, no financiando los servicios públicos que son los que garantizan la redistribución de la renta y que se puede disfrutar de los derechos en igualdad de condiciones, ¿no? Bueno, pues yo creo que en este panorama, con el peligro de la derecha, aunque también es verdad que la moción de censura a nivel estatal ha sido un varapalo para los partidos de la derecha, lo ha sido para el PP, pero también lo ha sido para Ciudadanos, al que ha dejado sin discurso y viéndose de manera muy notoria y evidente que son los únicos que seguían sosteniendo a un Rajoy al que ya no apoyaba nadie, ¿no? Después de una sentencia demoledora en la que le condenaba como partido con un caso de corrupción que no tiene precedentes en toda Europa, ¿no? Yo creo que les ha hecho daño y que efectivamente ahí hemos ganado un poco de fuelle, pero no hay que dormirse en los laureles, no hay que despistarse con Ciudadanos, porque ahí están y siguen teniendo un magnífico resultado electoral y además, pues bueno, tienen mucho dinero para la financiación de sus campañas y un discurso tremendamente populista también, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con Ciudadanos, pero pese a todo, yo estoy optimista, porque creo que vivimos una situación en la Comunidad de Madrid sin precedentes por lo favorable que nos es, ¿no? Pues con un Partido Popular tocado y prácticamente hundido, con Ciudadanos que ha recibido un buen bofetón con esta moción de censura a nivel estatal, y simplemente porque en el año 2015, a nivel numérico, las fuerzas progresistas ganamos las elecciones.
Lo que pasa es que en la Comunidad de Madrid tenemos una ley electoral tremendamente injusta que exige tener un 5% de los votos para poder acceder a tener representación en la Asamblea Regional. Y entonces, como Izquierda Unida y Podemos no conseguimos hacer una confluencia, nos presentamos por separado y Izquierda Unida se llevó un 4,1% del número de votos, que son un montón de votos. No obtuvieron representación electoral, pero ahí se quedó el escaño, desde luego, o más de un escaño, que hubiéramos necesitado para desbancar, para desalojar al Partido Popular. Y yo en ese sentido, y con todo lo que ha pasado en esta legislatura, con habernos conseguido cargarnos a Cifuentes, con esta sentencia de la Gürtel, con otras sentencias que van a salir más adelante, y con una Comunidad de Madrid como está, y este ciclo de removilización política que estamos viviendo en la calle y que es tan esperanzador y tan ilusionante, creo que nos hace vivir un momento excepcionalmente bueno para que si somos inteligentes, audaces y generosas y generosos, seamos capaces de conquistar el poder político. Pero yo en este sentido quiero sumarme al discurso, a las palabras que decía ahora Raúl al analizar la situación del contexto político general, porque creo que es fundamental que desde Podemos reivindicamos y exigamos y luchemos por convertirnos en parte de, porque Podemos en solitario no va a ninguna parte, pero que las fuerzas del cambio político disputemos la hegemonía del Partido Socialista y nos convirtamos en la fuerza de gobierno que ha venido de verdad a transformar. Nosotros somos la izquierda transformadora, no el Partido Socialista. Somos nosotros quienes vamos a transformar de manera radical la vida de la gente con nuestras políticas y con nuestro ideario que debe parecerse mucho más a la etapa del 15M, cuando nosotros nacimos, y nacimos como un partido impugnador del régimen del 78, impugnador del bipartidismo, impugnador de las políticas de austeridad, de los recortes, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando nacimos como esa fuerza que venía a democratizar las instituciones, la vida también de los partidos políticos. Creo que debemos disputar eso al PSOE y que no debemos en ningún caso conformarnos con que si el PSOE gana las elecciones ya es una cosa estupenda y que a veces nosotros les damos el respaldo y hacemos un acuerdito de lo que sea, pero qué bien que ya gana el PSOE y nosotros pues nos conformamos ahí con tener nuestro hueco, con unos pocos escaños, con unas pocas personas colocadas, es decir, en lo que en los últimos tiempos ya se convirtió Izquierda Unida, porque para ese viaje no hacían falta alforjas, ¿no? Creo que es imprescindible que no perdamos nuestra vocación de ganar para transformar, porque está clarísimo que el PSOE no va a transformar nada, que lo único que le va a dar este año es o año y medio que queda hasta las próximas elecciones, es un fuelle y un aliento para llegar a las elecciones de 2020 en las mejores condiciones posibles para ganar las elecciones y después se acabó la cuestión. Restauración del régimen del 78 y aquí no se vuelve a hablar ni de proceso constituyente, ni de auditoría de la deuda, ni de contestar las políticas de austeridad que vienen de Europa, ni de nada de lo que de verdad necesitamos para transformar. Cuando las mujeres feministas salen a la calle y salen a decir que vienen a cambiarlo o que venimos las mujeres, que exigimos cambiarlo todo, que queremos darle la vuelta, es que queremos darle la vuelta a este orden socioeconómico, a estas políticas socioeconómicas que nos mantienen a las mujeres en situación de desigualdad, en situación de pobreza, pero no solo a las mujeres, a buena parte de la mayoría social. Y eso necesita políticas valientes y políticas arriesgadas. Y por eso, ya no quiero alargarme mucho más, pero solamente terminar diciendo que esta es la razón por la cual, a pesar de la dificultad de la decisión, a pesar de lo doloroso personalmente para mí, que lo fue, no nos presentamos a esas primarias, todo está enlazado, no nos presentamos a estas primarias de Podemos en las que se barajaba la confección de la candidatura para concurrir a las elecciones de 2019, porque creímos que no reunía las condiciones necesarias para ser un proceso de primarias, el que marcaba la hoja de ruta del documento político que resultó vencedor en la Asamblea Ciudadana de la Comunidad de Madrid en el año 2016, que marcaba como objetivo político que Podemos Comunidad de Madrid trabajara para construir la unidad popular, porque solamente así, siendo muchos más y muchas más, podemos asegurarnos de que en 2019 damos el sorpaso al PSOE y ganamos el poder político también en la Comunidad de Madrid. Pero necesitamos eso que está haciendo, por ejemplo, ya el movimiento feminista, que ya nos da sopas con ondas. Las feministas en la asamblea que hacen los días 8 de cada mes ya se reúnen. Las pensionistas con las activistas de la PA, con las Kellys, las trabajadoras del hogar, las mujeres de la asamblea del 8M. Eso es la construcción de la unidad popular desde abajo. Eso es ensanchar desde la base.
Pues eso mismo tenemos que hacer con los otros actores políticos que están por el cambio, con Izquierda Unida, con ECUO, con los sindicatos. Tenemos que confluir en un proceso que se ponga de acuerdo en unos mínimos políticos que acaben cristalizando en un programa que esta vez no será un catálogo de sugerencias. Esta vez será un contrato de obligado cumplimiento, que habrá que cumplir sí o sí en todo caso. Y que termine, un proceso que culmine con unas primarias abiertas, democráticas, que reflejen el resultado real de la votación en esa lista. Porque esa lista será la que movilizará a cientos de miles de personas o a millones de personas a las que necesitamos para ganar. Si la gente ha podido participar en los procesos, la gente se moviliza, vota y apoya esa candidatura y ese proyecto. Si no ha podido participar porque es un acuerdo de despacho, eso no moviliza a nadie. Por tanto, para ganar ese poder político es imprescindible que todos y todas trabajemos por construir esta unidad popular, por debatir de política, por ponernos de acuerdo con nuestros socios, con nuestras aliadas de cambio político y de esta manera podamos ganar las elecciones en 2019 para ahí empezar el camino, que ese no es el final, sino que es el comienzo del camino para la transformación política. Pues ahora voy a dar paso a la persona que hace posible que tengamos hoy esta mesa tan dinámica, esta mesa tan reivindicativa. Ella es esperemos, la próxima secretaria general de Podemos en Torrejón de Ardoz. Y bueno, pues nos va a presentar un poquito por qué presenta esta candidatura, que va muy, si la escucháis ya veréis que va muy en base a lo que se acaba de reivindicar en la mesa, tanto para la Comunidad de Madrid como para el resto de España. Vicenta Delgado, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por haber venido esta tarde a escuchar nuestras propuestas y sobre todo a los compañeros que son un ejemplo a seguir y son los que realmente nos han impulsado en los últimos meses, que han sido duros aquí en Podemos Torrejón, y los que nos han dado la fuerza para poder ver la posibilidad de construir una candidatura que representa a los militantes activos de este municipio, una candidatura que pretende ilusionar y volver a reorganizarnos con la gente, con los movimientos, porque entendemos que no hay otra manera de conquistar y de conseguir los objetivos para los que se supone que estamos aquí. Entendemos que desde hace un tiempo en Podemos se están haciendo una serie de planteamientos que desde nuestro punto de vista no se corresponden con nuestras expectativas ni con que no nos impulsa a seguir trabajando en esa línea, que no nos representan y desgraciadamente es una experiencia que ha sido y sigue siendo dolorosa, difícil, pero afortunadamente hemos conseguido recomponernos y presentar una candidatura que es una candidatura de un montón de gente que hemos estado trabajando desde el principio, que queremos apostar por seguir en la misma línea trabajando, incluyendo a compañeros que se han podido marchar desilusionados, compañeros nuevos que seamos capaces de volver a reilusionarlos, porque en Torrejón hace falta crear un movimiento potente en el que poder echar en las próximas elecciones al PP de nuestro municipio, porque el PP de Torrejón es el mismo PP de la Gürtel, es el mismo PP que tiene endeudado al ayuntamiento, nos tiene endeudados a los ciudadanos, que no sabemos muy bien en qué se ha gastado nuestro dinero y nos resulta muy difícil comprender sus políticas en temas, en materias de sanidad, en materias de vivienda. En Torrejón tenemos muchos problemas, como en el resto de la Comunidad de Madrid, y creemos que somos capaces de construir una alternativa real con los movimientos, con los partidos que realmente nos representen y con independientes que quizás se puedan sumar a nuestro proyecto, pues ponernos a trabajar para eso. Nuestra candidatura es una candidatura
que pretende crear un Podemos mucho más democrático, mucho más participativo, un Podemos donde la gente sencilla, las que estamos en la calle, las que sí que hablamos con la gente, las que sí sabemos explicar cuáles son nuestras políticas, qué queremos, cómo lo queremos construir, queremos que se aleje de ese Podemos que se está intentando construir últimamente, que es un Podemos de dirigentes, de líderes que no lideran, que no recomponen, que no saben crear unidad y que además no saben trabajar en equipo y que no respetan a la militancia de base, que somos los que hemos demostrado desde el minuto cero que estamos por trabajar y por sacar adelante proyectos necesarios y muy importantes. Creo que nuestro ejemplo son ellos. Creo que ellos nos impulsan cada día a continuar trabajando porque son los que generan ilusión, porque son los que tienen un proyecto vivo y porque son los que realmente cuentan las cosas como queremos, como creemos que hay que contarlas y como creemos que nos pueden servir para trabajar y seguir adelante. Son un ejemplo y por eso me sentí un poco arropada y apoyada para presentar una candidatura en un Torrejón, en un Podemos Torrejón, con algunas dificultades, con complicaciones y en el que esperamos conseguir los votos suficientes como para ganar la Secretaría General y a partir de ahí hacer un trabajo muy serio, muy potente en el que impliquemos a la mayoría de gente para poder construir el Torrejón que nos merecemos y en el que podamos vivir de manera más digna, en el que por ejemplo, los servicios sociales funcionen. Aquí hay muchísima gente que no está recibiendo la ayuda necesaria en las situaciones de precariedad en las que estamos viviendo, con un montón de desempleados, con un montón de problemas de educación. En este pueblo sí que ha habido muchísimo dinero para hacer colegios concertados, sin embargo la educación pública se está abandonando y creemos que tenemos un trabajo por delante apoyándonos en las AMPAs, apoyándonos en asociaciones que están empezando a resucitar y tenemos que estar ahí con ellos y por eso nuestra candidatura apuesta por el trabajo en la calle, por olvidarnos de como las candidaturas tuteladas que están, bueno, que la mayoría de candidaturas que hay en la mayoría de los municipios de Podemos son candidaturas tuteladas por la dirección en las que se establecen ya unas normas, una manera de trabajar y en la que nosotros y nosotras no cabemos porque somos incómodos e incómodas y porque llevamos ya tiempo denunciando y queriendo que en nuestra organización sea una organización más democrática, sea más inclusiva y más participativa, donde haya más debates políticos, donde no se piense que la política es solo para los especialistas y los demás no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Creo que eso es una manera justamente de ir eliminando poco a poco a la gente más sencilla de las responsabilidades y de las organizaciones. Eso lo hemos vivido en Podemos Torrejón, creemos que eso no debe de ser así, creemos que tenemos una base suficiente de militantes muy activos que han demostrado con su trabajo que podemos sacar adelante un proyecto diferente y que eso va a ser beneficioso para toda la población de Torrejón. Voy a dejar muy poquito tiempo porque todos tenemos muchas cosas que hacer y son pocas. Entonces, si queréis hacer preguntas, tienen que ser preguntas súper cortitas, de verdad, porque las explicaciones que se van a dar también son muy cortitas y que sea muy dinámico pues, de cosas que necesitéis saber, ¿vale? ¿Alguien quiere hacer alguna o ya estáis encantados? Dime. Yo soy Juan Carlos. Una pregunta por cada uno de ellos. Escuchándonos a todos, encantados y ilusionados. Ilusionados no, como diría Pato, el cupón. Espera, Juan Carlos. Yo no compro ni cupón. Lorena Cabellizo me dice que, y es verdad, hemos oído siempre que desde los círculos es donde se hace la fuerza. Nos lo han contado siempre que ha venido aquí alguna persona de esas que nosotros decimos el siempre nos hablaron de eso, ya lo sabíamos, pero ya no nos dejan hacerlo.
ahora ya no los dejan, ahora ya obvian que hay gente trabajando en los círculos. Raúl, es verdad que dice Raúl que es el momento, y yo estoy con él, hace mucho tiempo que estamos esperando ese momento, un gobierno débil, un gobierno socialista, un gobierno que sabemos quién es, un gobierno que nos ha defraudado tantísimas veces, yo ya tengo unos años y siempre he estado enfrente, porque es lo único que he visto, defraude, constantemente, no hay alguna cosa así de pintar, pero poco más. Lorena, a mí me llama la atención y creo que hay que poner el punto en Ciudadanos. Son peligrosos, son gente muy peligrosa que posiblemente... nosotros hablamos hace 3 años prácticamente en una de esas reuniones que teníamos antes en nuestro círculo de andar con cuidado con esta gente, analizar un poco quién era esta gente. Nosotros en nuestro pueblo no los veíamos, es verdad, no se veían, no estaban, no había una esquina con una mesa cuando nosotros veníamos en todos los barrios, no había estas cosas, pero de pronto están ahí y ahora están muy crecidos, el dinero claro les sobra, eso ya lo sabemos, pero son peligrosos, no hay que perderles el ojo. Y por ahí creo que habría que andar con cuidado. Gracias. ¿Cuál es la pregunta? ¿Y la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? No, de alguna manera, un poco... Bueno, si no decís nada, si no digo yo nada, que... ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Quién tiene...? Yo. Chicos, bueno, ya nos vimos el año pasado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jerónimo de Torrejón, su punto. El discurso este suena un poco bien, a todos nos gusta lo que escuchamos, ¿no? Realmente era lo que podemos ser en sus bases, era lo que eran sus inicios, y no es a lo que ha ido y a lo que ha apuntado, pero con mucha diferencia. Errejón intentó hacer algo parecido y no le fue nada bien. ¿Por qué piensan que ustedes pueden salir adelante con un cambio de dirección otra vez cuando hay una dirección tan férrea y tan dura en el partido? El uruguayo. ¿Queréis contestar o pasamos? Si hay alguna más, Esas para ti. A ver. Sí, yo quería preguntaros a todos, a ver si alguien me puede contestar. Sí, dar la ¿no? respuesta. ¿Cómo es posible que, además eso ha sido una labor que se ha hecho desde aquí, desde la gente que estamos en la candidatura de Vicenta, de leernos todos los proyectos políticos de cada candidatura de estas avalada por Madrid? Tutelada, avalada, empujada. Bueno, y quería saber, ¿no? ¿Cómo es posible hacer ese tipo de proyectos que son exactamente iguales para todos y que la gente piense que realmente esto es algo que puede responder a lo que ellos quieren? Cuando se hace algo conjunto y que es igual, ¿dónde está la diferencia, ¿no? En esos proyectos? En cambio, los proyectos de estas candidaturas independientes se ve que son realmente hechas por colaboradores, por gente que está al lado, en fin, que es algo colaborativo, algo participativo, ¿no? Entonces quería que comentarais un poco cómo es posible que se haya lanzado a hacer una cosa así. Yo no lo entiendo. Quería ver si me lo explicabais. Vale. Yo voy a hacer una pregunta, sé que soy la presentadora, ni me saques, pero es que es algo que... Vamos a ver, los consejos ciudadanos tal y como se establecían en los documentos, además una vez que se entró el Consejo Ciudadano se crearon, terminaban en diciembre, primero de enero de este año, ¿no? ¿Por qué ha habido esa demora en volver a hacer un proyecto, en volver a sacar nuevos consejos, nuevos secretarios, y se elige ahora, de repente, corre que te corre, que hay que hacerlo estructuradamente? ¿Y por qué también quería saber, se ha lanzado de repente ahora, a un año todavía la Comunidad de Madrid, cuando nadie ha lanzado candidaturas, cuando nadie ha lanzado proyectos ni nada, y lanzamos en Podemos una candidatura para llegar a la Comunidad de Madrid? O sea, primero vamos a lanzar gente, y luego ya hablaremos de otras cosas. Creo que a nosotros nos ha chirriado mucho eso, como, ¿por qué ha sido así? ¿Vosotros tenéis alguna información de primera línea o es que ha habido algo que realmente desconoce el electorado
por lo que haya que haber abierto estos procesos de esta forma tan, por un lado, tan lento, porque fíjate, desde diciembre, que teníamos previsto hace 3 años cuando salía el Consejo, ya sabíamos que tenía un periodo de caducidad de la fecha que tenía, y hayamos dilatado, y en cambio para otros procesos nos hemos adelantado 1 año. ¿Qué es lo que se ha consensuado? ¿Por qué se ha llegado a estas formas? Yo recuerdo que cuando entró Zapatero se le llamó el gobierno de la ceja. Yo a este le he bautizado con el del guiño, porque no para de hacer guiños a casi todos, menos a los que le han subido realmente, que le han apoyado en la moción de censura. ¿Tenéis información de si realmente va a hacer algún guiño a Podemos? Porque yo desde el Ministerio de Hacienda me han dicho que sí, lo va a tener. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Nico tiene información. Nico tiene buena información. A ver, yo no... ¿Quién empieza? Yo quería preguntar una cosa. Es que lo que pasa, el manifiesto, la historia esta que se presentó el otro día, me gustaría que explicarais un poquito. Vale. Bueno, yo no tengo información privilegiada de ningún tipo, no estoy en la institución. Yo en todo caso, por responder a Juan Carlos sobre los círculos, ¿no? Yo creo que, bueno, es verdad que estas primarias que de alguna manera han eliminado ese órgano intermedio del Consejo Ciudadano Municipal, que a priori evidentemente no es algo positivo, pero bueno, no sé si considerando la candidatura, el perfil de la candidatura, considerando a Vicenta y como su concepción de la política, pues yo creo que los círculos aquí en Torrejón, que además, bueno, son todos, ¿no?, menos algunos, pero en general, bueno, son tan un poco, bueno, todos en esta misma, ¿no?, línea, ¿no? Pues yo creo que en este caso es el momento. Este es un caso claro de recuperar y de poner otra vez el círculo en el papel inicial que tuvo que ser, que es que luego derivaron a, yo qué sé, a delegaciones del partido en los barrios, con sus pequeñas, pues esos reinos de taifas de los que hablaba, esas estructuras, y bueno, allí donde se pueda, no sé si tanto recuperar, yo ya no sé hasta qué punto se puede recuperar círculos que ya se han diluido y que... Pero bueno, en el caso concreto de Torrejón creo que es un momento magnífico, ¿no?, para que sean los círculos desde abajo, se haga la política para Torrejón. Y por qué no seguir hablando de los círculos, pero de los que existen, de analizarlos y no sobre el papel y sobre, bueno, a la hora de las campañas los círculos son las bases, pues si están todos medio vacíos o no existen. Entonces, bueno, dejémonos de demagogias, o sea, ya sabemos qué es lo que ha pasado y bueno, pero aquí en Torrejón yo creo que sí hay condiciones para que los círculos, que si no me equivoco son 3, ¿no? Sí, están los 2 de barrio, uno municipal, sí. Y que, bueno, pues sean esas fortificaciones, ¿no?, de las que hablábamos, de las que salga la política para Torrejón. Y bueno, yo creo que más allá de decirte a ti que el papel lo aguanta todo y que efectivamente se hacen proyectos al corte, en fin, es que no reflexiones que me cuesta un poco darles una respuesta. O sea, que estás igual que yo, ¿no? Soy evidentemente. No, aquí no hay. A ver, muy rápido. Si podemos hacer algo contra una dirección tan férrea y demás. Bueno, creo que torres más altas han caído, ¿no?, se suele decir. Yo creo que es una dirección muy férrea, pero en mi opinión tiene los pies de barro. Tiene los pies de barro. Y es una dirección que ha construido su poder, creo, no sobre una, digamos, implantación real, o sea, no teniendo en el territorio a decenas de cuadros políticos y activistas que van dando forma a una organización que además va a ser muy fácil de controlar, sino únicamente como esta organización funciona de manera muy plebiscitaria, ¿no?, y las decisiones importantes se toman, digamos, por una vía bidireccional entre lo que propone el secretario general y luego lo que la gente le ratifica, como es conocido, como tal. Bueno, yo creo que eso también se puede quebrar. Y con lo del chalet hemos tenido un ejemplo de que eso está empezando a hacer crack, porque con una consulta así, tener una contestación de ese... Sí, disculpame que te corte, pero lo del chalet.
realmente un tipo tan listo como Pablo Iglesias, yo no me la como que se haya mandado sacar. No, pero si no es una cuestión de ser listo, ¿no? Es una cuestión... No, pero sí, es personas muy listas y muy Un inteligentes. escopetazo en el pie. Pero yo creo que a veces estás tan aislado de lo que está pasando realmente fuera que al final crees que nada va a tener importancia. Pero en el fondo no ves que se está Midieron perdiendo mal. una cantidad de votos importantes que van a ser muy difíciles de recuperarle a un PSOE que de alguna manera les está robando parte del discurso. Sí, sí, yo creo para volver a recuperar los votos que se han llevado. Sí, yo creo que por eso, o sea, efectivamente lo que dices me parece que es todo muy real, pero por eso necesitamos empezar ya la construcción de Podemos o de la herramienta que sea en el futuro, habiendo aprendido de los errores, y construir una organización únicamente basada en hiperliderazgos es, bueno, te da resultado durante un tiempo muy corto y a medio plazo tienes una organización que se autodestruye, o sea, que se autodestruye, porque además es tan fácil como golpear únicamente a la cabeza, golpear, que eso también ha habido mucho, ha habido mucho ataque de los medios, tal, golpear, hasta que, bueno, pues acabas derribando eso, y claro, como luego no se ha construido nada sólido, pues aquello puede, igual que surgió y que subió como la espuma, desinflarse como si fuera una gaseosa, ¿no? Entonces yo creo que ahí la lección de ahora es, necesitamos empezar a construir de una manera mucho más material, mucho más pegada al terreno, con una organización más plural y pluralista, con liderazgos compartidos. Yo creo que esa es una lección que esperemos que todavía se esté a tiempo de aprender en Podemos, y si no, lo importante, porque Podemos al final es una herramienta, no es el fin de nada, es que la gente que está participando, todos estos que estáis aquí, los que están en otros lados, que no se vayan a su casa, que os mantengáis organizados, que os mantengáis agrupados, porque siempre habrá algo, por decirlo, a la izquierda del PSOE. Siempre habrá algo a la izquierda del PSOE. En este país hay espacio social, electoral, político para una organización a la izquierda del PSOE, siempre. Creo que no lo hay para una organización que sea subalterna al PSOE. Para eso no lo hay, y ya lo demostró la Ayude y Amazares, que no lo había, se quedó con 2 diputados. Para eso no lo hay. Y has dicho tú lo de Rejón. Yo creo que el problema que tiene Rejón es que no acaba de definir bien cuál es su apuesta. O si la define bien, dice, bueno, pero si esto ya lo hemos visto. Esto es el PC de Carrillo, el Ayude de Amazares. Claro, la competencia virtuosa. ¿Eso qué es? O sea, ¿quién entiende ese concepto? Porque al final, la competencia virtuosa, si hay uno que tiene el gobierno, como Pedro Sánchez, y va haciendo medidas, le dice, venga, muy bien, competencia virtuosa. Tú apóyame todo lo que yo hago y ya competiremos, ya competiremos. Dentro de 3 años en las elecciones ya verás como la gente me va a votar a mí. Porque frente al original, digamos, si tienes la copia y tienes el original, acaba votando el original. Y esta es una ley de hierro de la política que ha ocurrido, digamos, en todas las elecciones que ha habido después de la Segunda Guerra Mundial en los países de la Europa desarrollada. O sea, creo que aquí hay un error de cálculo y no es así. Las cosas en la izquierda nada más no funcionan igual que en la derecha. Hay que olvidarse de eso. O sea, en España hay un porcentaje que además ha crecido mucho con el 15M, de gente que no va a votar al Partido Socialista, que lo que va a hacer si no hay una opción buena a la izquierda es abstenerse. Y los votos, por cierto, en los últimos estudios se demuestra que se pierden sobre todo por ahí. Se están perdiendo, no porque se vayan al Partido Socialista, se están perdiendo porque se van a la abstención. Es gente desencantada que dice, bueno, pues esto no es lo que yo creía, y se van a la abstención. Entonces yo creo que, bueno, en mi opinión, hay margen y hay campo porque sociológicamente ese espacio político existe en este país. Y si Podemos no lo ocupa o lo desprecia, pues habrá que hacer otra cosa con mucha gente de Podemos, con mucha de la gente que está en Podemos. Pero aquí, bueno, pues esto es verdad que es como el mito de Sísifo, ¿no? Que es subir y caerse, pero yo creo que lo importante es que la gente que viene y que participa no se vaya a su casa desesperada. O sea, que entienda que esto es una batalla de largo aliento, que eso que nos vendieron de vamos al asalto a los cielos rápido, eso no es así nunca. Y en un país como este, que ha tenido 40 años de dictadura salvaje, fascista, menos. O sea, aquí todavía tenemos que pelear mucho y acumular mucho. Lo que habéis dicho, que esto es igual para todos, sí, bueno, esto tiene un antecedente que se llamaba CQP, claro que Podemos, no sé si os acordáis de aquello, ¿no? Bueno, pues esto es digamos, el modelo que se inauguró en el Vista Alegre 1, por cierto, con la colaboración de los dos, Pablo y Errejón. El modelo de las listas plancha, de tal, pues eso, como la marca CQP esa que iba hasta el último pueblo, pues ahora es, no sé cómo se llaman,
Pero esta que se han inventado, que son todos los documentos iguales, todo para que la dirección, el aparato, controle los pueblos, que es lo que quieren. Luego, los CCM, ¿por qué ha sido así? Bueno, lo de los CCM lo han convocado ahora, supongo que porque habrán visto que ya tienen posibilidad de ganar los más importantes. Y lo de la lista, pues yo creo que lo hicieron por dos motivos. Primero porque veían que Lorena se estaba consolidando y eso era muy peligroso para ellos y podía darles un disgusto. Y luego porque querían amarrar a Errejón rápido. Tenerle amarrado dentro de una candidatura de Podemos para que Errejón, que yo creo que en esto tenía dudas, no acabara pensando que era mejor hacer algo más amplio y tal. Entonces pues lo amarraron rápido. Lo de los guiños, yo creo que van a hacer guiños, no sé si hacia Podemos, pero sí hacia el electorado potencial de Podemos, y eso ya lo están haciendo. O sea, lo del barco, lo de las mujeres, y la verdad es que, claro, si tú no has construido una organización fuerte y no tienes asentada un buen, digamos, corpus programático, con este tipo de medidas te pueden destrozar el espacio. La forma de hablar. O sea, yo el otro día lo decía, ya no sé si en una charla, en una asamblea o en una reunión, no me acuerdo. Pero si a Pedro Sánchez le da, como se rumorea, por sacar a Franco del Valle de los Caídos, vosotros imaginad el impacto simbólico que va a tener eso. O sea, entonces, claro, y eso lo puede hacer, es gratis, no cuesta duro, eso. Eso va a tener un impacto simbólico que va a hacer que le va a quitar otros 4 o 5 puntos electorales a Podemos. Igual se los guarda, para hacerlo más cerca de las elecciones. Pero yo creo que tiene ahí, o sea, has jugado mucho con un tipo de oposición y con un tipo de política muy basada en el espectáculo y muy poco en la construcción sólida y paciente, y eso puede acabar siendo también una losa muy importante. Y lo último, el Manifiesto por Madrid. Es una iniciativa que lanzamos desde este espacio político después de no presentarnos las primarias y en la que nosotros pedimos eso, que tiene que haber un nuevo espacio amplio de unidad popular donde esté Podemos, Izquierda Unida, ECO y mucha más gente, que tiene que haber una elaboración programática de abajo arriba, la gente tiene que participar, ¿no? No hay que darle todo hecho, hay que participar en esa elaboración programática, y al final ese proceso tiene que culminar con unas primarias abiertas y con un sistema democrático, con un sistema proporcional, no como el que han metido en las de Podemos, que eso es una cosa salvaje. Eso no, si lo hubiera en el Estado, Podemos no tendría un solo diputado. O sea, es una cosa que no es admisible en una organización que se dice democrática y pluralista, ¿no? Entonces es un manifiesto que está abierto, podéis firmarlo, por cierto, manifiestopormadrid.info, meteros ahí y firmadlo si no lo habéis hecho todavía, y que ya os adelanto que en próximas fechas muy recientes, seguramente el día 28 de junio, va a haber una asamblea abierta en Madrid para que toda la gente de los pueblos, de todo el mundo, venga allí para un poco participar en la elaboración de la hoja de ruta que queremos hacer con grupos de trabajo y tal, para hacer un gran encuentro en septiembre también de este Solamente, si habéis terminado ya. No. Bueno, es que está todo respondido, tampoco voy a repetir nada. Solamente me ha parecido que me parece que tú apuntabas algo me ha parecido entender, quizá no, y cómo vosotros, qué garantiza que vosotros no vais a reproducir las prácticas de la dirección o algo así, ¿no? Cuando has dicho una dirección tan fuerte, me ha parecido... No. Es decir, no que vayáis a hacer lo mismo, sino de dónde vais a sacar la fortaleza para tumbar eso. Ahí apuntaba mi pregunta. Pasa que igual no me expresé mal, perdona. Pues no, yo creo que lo... Porque yo he visto mucha fortaleza frente a ello y no ha caído. Claro, pero precisamente por eso creo que se adoptó la decisión que yo, repito, que no me la apropio, porque yo en esa famosa asamblea de Podemos en Movimiento en la que se adoptó la decisión de no concurrir a las elecciones, yo defendí que fuéramos a las primarias. Yo creía que teníamos que ir a las primarias y sigo teniendo tremendas dudas sobre si ha sido una decisión acertada o no. Así lo reconozco, pero eso no le quita ni un ápice de fortaleza al razonamiento y al plan de construir hacia afuera y de fortalecer la alianza con otros actores políticos, con otros movimientos sociales, para construir esta famosa y casi manida, ahora todo el mundo habla de la unidad popular y de la confluencia, pero yo creo que es el único camino y que eso es lo único que puede hacer caer a una dirección aparentemente tan fuerte como la dirección de Podemos,
que lo es a la interna, desde una organización que cada vez es más escuálida, más raquítica, porque expulsa a todo el tejido crítico, a todas las personas con planteamientos políticos alternativos, diversos a los de la dirección y también organizativos. Entonces es una dirección fuerte porque es vertical, porque es autoritaria, pero expulsa a mucha gente y cada vez están más solos. Si nosotros trabajamos hacia afuera, y recordaba lo de la asamblea, porque uno de los argumentos que ahí se esgrimían es: jo, Podemos en movimiento, o este sector crítico de Podemos, comúnmente conocido popularmente como anticapitalistas, que no todos los que estamos ahí somos de anticapitalistas, pero es lo comúnmente conocido como tal, es que ya hemos dado la batalla desde dentro muchas veces, hemos participado en todos los procesos internos y siempre hemos perdido. Es que ya sabemos que no podemos luchar contra ellos así, con sus reglas del juego, con sus mecanismos, están hechos para echarnos. O sea, este reglamento de primarias estaba hecho para expulsar al sector crítico, porque un reglamento, unas primarias que no reflejan la pluralidad del resultado, que sacáramos lo que sacáramos, ya sabíamos que íbamos a tener un representante en la lista, bueno, eso está hecho para barrernos. Entonces, pues vimos que esa no era la estrategia, que era inútil seguir dándose contra esa pared, que era importante dirigirnos hacia afuera, buscar alianzas fuera para fortalecernos. Ojalá que en esa alianza hacia afuera Podemos concurra, porque yo soy una convencida de que la izquierda tiene una oportunidad ahora y de que en esa oportunidad tiene que estar Podemos, porque Podemos sigue siendo un actor importante del cambio y un actor que todavía va a arrastrar mucho de ese voto que está a la izquierda del PSOE. Yo creo que para poder ganar, Podemos tiene que estar, pero tiene que estar en esas condiciones, en unas condiciones en las que haya de verdad una democracia, con un proceso que se parezca mucho más a lo que hizo muchas de las candidaturas del cambio. Yo la que mejor conozco es la de Ahora Madrid. Creo que el proceso fue muy participativo, muy interesante. Más de 16.000 personas participaron en la elaboración del programa. Y yo creo que todo eso salió muy bien. Ahora lo que habrá que afinar es lo que yo decía antes y que me parece fundamental. Ese programa que se construya tiene que ser de obligado cumplimiento. Nunca más podemos tener una dirigente de primer nivel que diga, bueno, ese programa son sugerencias. No son sugerencias, son compromisos. Esa es la base del acuerdo político que hemos construido con el resto de fuerzas políticas del cambio y fuerzas políticas hermanas, ¿no? Entonces yo creo que el camino va por ahí, y si eso sale bien y eso es un éxito, pues cualquier dirección, por fuerte que parezca, por férrea que sea, por vertical y autoritaria, no tendrá nada que hacer ante la unión de miles y miles que trabajamos juntos y nos unimos por el cambio. Una cosa, cuando habláis de minorías, yo quiero recordar, y me gustaría que lo recordarais, que en algún momento Podemos en Movimiento, en alguna elección interna, no fue tan minoría en Madrid. En la primera de la comunidad. Es que no estamos hablando de un sector que sea minoritario, por lo menos aquí en Madrid, sino que ha tenido muy buenos resultados. Sí, en la Asamblea Ciudadana Primera de Podemos Comunidad de Madrid, que se presentó lo que se llamaba entonces PGN, Podemos Ganar Madrid frente a CQP, pues se obtuvo un 44% y CQP igual, un 40%, o sea, se empató, vamos. Yo quiero añadir una cosa muy rápida, porque creo que se nos ha quedado pendiente, es la cuestión del municipalismo. Y para vincularlo también con este proceso de unidad popular de construcción, creo que es importante, ¿no? Para dar ese salto a lo autonómico, creo que los municipios y luego las candidaturas, la forma que tengan, tienen que implicarse especialmente, porque además, bueno, Madrid, al ser uniprovincial, tiene unas características muy concretas, donde, bueno, prima está muy centralizado en la ciudad, y creo que es un elemento que tiene que cobrar mucha importancia en este proceso. Entonces, bueno, como ha dicho Raúl, animaros, vamos a lanzar ese encuentro de firmantes abierto, por supuesto, donde podamos empezar, iniciar, impulsar este proceso, y ya os llegará la invitación y animar a que aparezcáis por aquí. Gracias. Solamente quería comentaros que si alguna persona de las que estáis aquí necesitáis ayuda para votar, en que os podemos prestar ayuda ahora, a través de un teléfono móvil podemos ayudaros a hacer la votación o explicaros cómo hay que hacerla, nada más. Muchas gracias. Gracias.